Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos a domingo 2 de abril, comenzando con el tema número 38. El 38 ya. Bien, en los dos temas anteriores hablamos sobre diezmos y ofrendas. Salud. Hablamos sobre diezmos y ofrendas. Aquí, en este caso, vamos a seguir lo que es diezmos y ofrendas y vamos a tratar de que en este tema ya terminar abarcando todo lo que es el entendimiento de diezmos y ofrendas. Recordemos que hay tres enramadas, son tres los conocimientos que Dios nos da a través de la Biblia. Las primeras dos enramadas nos hablan de que nosotros damos un fruto al 30 y al 60%, que sería la buena voluntad y la agradable voluntad de Dios. Nosotros estamos enfocados a encontrar la revelación, que es la perfecta voluntad de Dios, y es cuando el fruto es al 100%. Entonces, todos los que hasta el día de hoy leen las Escrituras en lo literal, andan conforme al temor a Jehová. Y ellos hacen sus diezmos y ofrendas conforme a temor, no conforme a amor, sino conforme a temor. ¿Por qué? Porque para empezar, no tienen un entendimiento claro de qué Dios puede hacer con el dinero que ellos están ofrendando. Y algunos dicen, yo le doy el dinero a mi pastor, a mi sacerdote X, y él que se encargue de hacer lo que tenga que hacer. Pero allí no hay amor. Y lo que Dios persigue es que haya amor. Bueno, ese es un principio. Vamos a sondear así ligeramente. En Romanos 11:8. Es un sondeo donde quiero que vean que leer las Escrituras en lo literal es todavía estar con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque en lo literal no hay revelación. Dice Juan 6:49, todos los que comieron del maná, todos murieron. El maná es la escritura en lo literal. Nosotros andamos buscando la revelación a Cristo Jesús. Sí, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjense, así como está escrita la Biblia, así como está escrita, Dios les puso ojos o espíritu de estupor. O sea, no saben qué pasa. Así como está escrito en lo literal. Ahorita acabo de poner un versículo. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, seguido, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, para empezar ahí no tiene ni sentido, porque está seguido. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y luego tiene coma, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, dos puntos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Alguno de ustedes entiende eso? Y lo están pensando, ¿por qué? Por el espíritu de estupor. No hay entendimiento directo. Entonces Dios les dio espíritu de estupor para que no entiendan lo que oyen y tampoco comprendan lo que ven. ¿Se fijan? Allí hay un ejemplo en ese simple versículo. Así como está escrito, así está escrito, yo lo saqué directo de la escritura. Así como está escrito, sin revelación, están perdidos, no saben para dónde hacerse. ¿Alguno le tiene sentido eso? Entonces, vamos a pasar al otro versículo. Segunda de los Corintios 13:14. 3:14. Gracias. Ya traía el primo allá buscando el 13. 14. 3:14, sí.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, Sí. porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo, por la revelación. Porque hasta el día de hoy, todos aquellos que leen las escrituras, estas escrituras para nosotros son antiguas. Este es el pacto de Dios con nosotros. Cuando lo leen en lo literal, conforme a Moisés, tienen un velo en sus ojos. Y ese velo va a seguir hasta el día que reciban la revelación, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios revelada. Hasta el día que reciban la revelación, entonces ese velo va a ser quitado. Pero mientras tanto, ustedes van a seguir no entendiendo. Y cuando yo les hablé de diezmos y ofrendas, van a decir, ¿y qué se relaciona? Pues que si lo siguen haciendo en lo carnal, ahí van a seguir, no van a avanzar. Van a seguir regalando su dinero y no saben ni por qué ni para qué. Es un paradigma que se ha seguido desde siempre. ¿Sí? Y ustedes van a seguir ahí. Pásese el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así es, el espíritu conforme a Moisés es como no ver. Tienen una barrera que se llama Biblia, en lo literal la tienen aquí sí, y de aquí no pasan, no quieren ver más allá. ¿Por qué? Porque ya algunos traen tan adentro la palabra escrita que no quieren abrir sus ojos ni avanzar más adelante. Y ellos dicen, es que la palabra dice así, imponen su voluntad, no la voluntad de Dios, la voluntad propia. Imponen su voluntad y su sabiduría propia, queriendo hacer las cosas conforme a la sabiduría propia. Y fíjense que en la sabiduría propia le quitan la naturaleza a Dios. Hacen un Dios malvado, hacen un Dios que siente ira, hacen un Dios que reprime, hacen un Dios que castiga, hacen un Dios que hace muchas maldades. Hacen un Dios que ya lo hicieron visual. ¿Sí? Ya lo hacen visual hasta con características propias a lo que ellos quieren creer. Hacen un Dios mortal porque ya ellos creen que ya lo mataron. Entonces, si se fijan, conforme a la sabiduría propia, ya cambiaron la naturaleza de Dios. Sí. Por eso hasta el día de hoy, todos aquellos que leen las escrituras en lo literal, están todavía confundidos. Tienen un velo que les tapa sus ojos. Oyen, pero no entienden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguen en su sabiduría propia. ¿Por qué dice nuestro Señor? Aquel que... 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Se fijan? Hágase ignorante, deje toda su sabiduría propia, para que pueda entrar la sabiduría de Dios y usted la pueda admitir. Bien. En este caso, estamos hablando que la Biblia en lo literal nos está poniendo una barrera en lo literal. Y por eso dice, así como está escrito, los va a mantener con los ojos cerrados, sin entendimiento. Y si se dan cuenta, este versículo siguen sin entenderlo. ¿Por qué? Porque Reina Valera, yo no dudo que lo haya hecho con la mejor intención, pero ella en sus traducciones, recuerden esto, una palabra puede tener 2, 3 o más sinónimos, pero a veces la palabra elegida como sinónimo no es la correcta. Por eso cuando nosotros buscamos el significado conforme al antiguo arameo, nosotros buscamos qué significan todos los sinónimos, todos, para determinar cuál es peirazo y determinar cuál es doquimazo. Pero tenemos que entrar a todos los sinónimos.
Y para eso se necesita dedicación, voluntad. Los que estamos aquí es por voluntad. ¿Sí? Bien, vamos entonces a empezar a entender qué es un diezmo. Conforme en lo literal, conforme a lo que nos marca la historia. ¿Sí? Un diezmo empezó cuando en aquellos tiempos antiguos una persona salía de su lugar de origen a combatir a tierras lejanas, pero tenía que pasar por territorios de otros reyes. Cuando regresaban, si había botín, si había ganancia de guerra, al pasar otra vez por el territorio de aquel rey, tenían que diezmar, tenían que dejar el 10% de las ganancias de la guerra. Eso era el diezmo. Y luego ya llegar a su lugar de origen. Vamos a ver a David que hizo varias salidas, ¿verdad? Salía y ganaba sus guerras. Cuando regresaba tenía que diezmar a donde él tenía que pasar. Eso es en lo carnal, en lo literal, hacer diezmos. Pero dice la palabra, ¿y quiénes son los que diezman? Los originales, los naturales de la tierra, esta en la que vivimos, o los extranjeros. Lógicamente que son los extranjeros, que son los que van a pasar por aquel territorio. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar ahí una parte donde dice Pedro, le dice a aquel que andaba cobrando los tributos, le dice, ¿y no vas a diezmar? Vamos a buscarlo porque no lo tengo a la mano. O alguno de ustedes que lo conozca ya el versículo. Mateo 17:27. 17:27, nos regresamos un versículo. Al 25. Al 25, 17:25. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos. ¿De quiénes cobran los tributos? De quienes cobran los impuestos. ¿De sus hijos o de los extraños? Ahí es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Los reyes de esta tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños, de los extranjeros? Y lógicamente que es de los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos al tener que pasar por ahí tienen que pagar su diezmo. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera, a ver si me lo comprende. Esta línea me va a identificar dos terrenos. Uno es el carnal. Este es el terreno carnal. Y el otro es el espiritual. Aquí tenemos lo que es la parte en la que es el reino de Dios. Aquí es la parte carnal. Lo divide esta línea. Si sabemos que nosotros somos un espíritu y un alma encarnados con una mente, ¿verdad? Un espíritu y un alma con una mente encarnados. Quiere decir que pasamos aquí y estamos en esta parte. Estamos en este mundo. Nosotros somos extraños, somos extranjeros en este mundo. Somos pasajeros.
¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al área espiritual, somos un espíritu y un alma. Somos idénticos, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, si se fijan, en esta parte carnal existe espacio y tiempo. Estos dos no existen acá arriba. Allá arriba es eterno. Ahí está la eternidad. Abajo, las cosas tienen un tiempo definido. Sí, arriba no. Bien, si nosotros somos espirituales y somos extranjeros aquí, entonces dice, ¿quiénes son los que deben pagar el tributo? ¿Los hijos de aquí o los extranjeros? ¿Qué contesta en él? Pedro le respondió, de los extraños. ¿De los extranjeros? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Luego los hijos están exentos, esa afirmación. Acuérdense que todo lo que dice la palabra es afirmativa. Aunque Reina Valera lo haya puesto en interrogante, la palabra de Dios es afirmación siempre. Primera de los Corintios 1:20. A ver, vamos a ver si es primera de los Corintios 1:20 o segunda de los Corintios. Creo que es primera de los Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? No. Segunda de los Corintios 1:20. Segunda de los Corintios 1:20. Nada más hacemos esta pausa para identificar lo que estamos hablando y que sea bíblico. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ok. Porque todas las promesas de Dios, aquí está la promesa de Dios, la palabra escrita. ¿Son en Dios? Sí. Y son en nosotros un amén, para gloria de Dios. Cuando nosotros entendamos la palabra y se nos revele, es la aceptación de nosotros en un amén. Y esa aceptación, ese creerlo, esas acciones de gracia son para gloria de Dios. Porque hay fe. Porque las creímos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos la obligación de diezmar. ¿A quiénes? A los de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los extranjeros. Tenemos la obligación de diezmar nuestra riqueza. Ahí es donde entra. ¿Y cuál es nuestra riqueza? Nuestra riqueza es la palabra de Dios que nos está siendo dada. ¿Sí? Por eso cuando el sembrador salió a sembrar, puso su semilla en el alfolí. Es la palabra de Dios, no era dinero. Salió a sembrar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente versículo de Pedro? Y sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Hasta ahí un espacio. Ve al agua, que es la naturaleza del pecado, y echa el anzuelo. El anzuelo es con lo que vas a sacar a los peces para hacer los pescados. ¿Sí? Por eso le dijo Jesús a aquellos discípulos, síganme, dejen sus redes, los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos ya habían dejado sus redes físicas, ahora son sus redes espirituales, que es la palabra de Dios, la cual está convirtiendo a los peces en pescados. ¿Y luego qué dice? Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok. Al primero, fíjense, desde el primer pez que saquen desde el primer hombre que conviertan del pecado a Cristo Jesús, desde el primero, lo que salga de su boca va a ser el pago como diezmo de aquel que dio la palabra. Ese es diezmo, pero no hay que confundir diezmo con ofrenda. Ahorita seguimos con ofrenda. ¿Sí? El primer pez que saque
que convierta, el primer hombre que convierta, lo que él hable va a ser mi diezmo. No está hablando de dinero. Ahí habla de un estatero, que ya lo hablamos, ¿verdad? Es el símbolo del dinero, del pago de 2 diezmos. ¿Sí? Pero es simbólico. Volvemos a hablar que la palabra es parábola. La palabra es parábola. ¿Qué entendemos por parábola? Es una metáfora, una fábula, una narración ficticia, la cual se nos está dando de una manera que confunde a los que lo entienden en lo literal, pero nosotros estamos buscando el significado espiritual. Bien, nosotros nos estamos enriqueciendo en lo espiritual. Amén. Y como somos extranjeros en este mundo, tenemos que dar el diezmo a este mundo, a los que no conocen la palabra. Ese es el diezmo. Vamos a abrir allí los Hechos 17, 23 al 25. Para confirmar y ya hacernos una idea clara de que el diezmo. Los Hechos 17, versículo 23 al 25. Algo hay ahí. Ok. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, con letras mayúsculas. O sea, Dios no conocido, o sea, nadie lo ha visto, y ahí está afirmativo, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Sí, es al que predicamos, sin conocerlo físicamente, porque no se le puede ver. No se le puede ver. Entonces, si no se le puede ver, lo anunciamos por fe. Amén. ¿Sí? Y luego, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. fíjense, el Dios que hizo todo, los cielos es lo espiritual, la tierra es lo carnal. O sea, Dios hizo todo, lo espiritual y lo carnal, todo. No se escapa nada a lo que Él habló. Él lo llamó todo por fe. Sí, Él lo hizo todo. Todo lo hizo Él. ¿Qué dice el 27? 23, 25. El 25. Sí. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hasta ahí. Él no necesita que le demos nada carnal. Él no necesita de la carnal, no necesita nada. ¿Sí? De manos de hombres, de poder y autoridad de hombres. Cosas hechas de manos. Él no necesita nada. Así que si usted cree que dándole unos pesitos le está dando, ahí la Biblia dice que no. A ver, vuélvalo a repetir. Todo. El 25. 25. Dice, ni es honrado por mano de hombres. Ni es honrado por manos de hombres. No puede ser honrado por la voluntad del hombre. Sí. Como si necesitase de algo, Como si él necesitase de algo material, de hombre, de carnalidad. Él no necesita nada de eso. pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos da vida. Él es el que nos da vida. Vamos a Juan 6:63. Él es el que nos da la vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es lo que conocemos como Cristo Jesús. La palabra de Dios es el Hijo de Dios. La palabra de Dios no es carne. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros recibimos la revelación, nosotros recibimos la vida espiritual, no la vida carnal. Recibimos la palabra de Dios revelada para vida espiritual, no para vida carnal. La vida carnal ya no la regaló. Efesios 2:8, ¿qué dice Efesios 2:8? Él ya nos dio gratuitamente esta vida carnal.
es la primera gracia de Dios. Él ya nos la dio por fe de Él, por gracia de Él. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él así lo quiso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracias ya somos salvos. Pásese al siguiente, primo. Ya somos salvos porque Él lo quiso. Es el regalo de Él. Gracia es regalo. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras de nosotros. No por obras de nosotros, para que nadie se gloríe que nosotros lo hicimos. Es por obra de Él. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a trabajar un poquito en esto, a darle entendimiento. Pero ahora vamos a corregir conforme a lo que ya hizo Reina Valera. Vamos a corregir esos puntos y esos comas. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre, coma, aquí hay una coma, honra y gloria le fue enviada, coma, y quitamos esta coma de aquí. Sí, pues cuando Él recibió de Dios Padre, ¿qué es lo que se recibe de Dios Padre? La revelación. Cuando alguien recibe la revelación de Dios Padre, honra y gloria nos es enviada. ¿Sí? Es honra y gloria la que nos es enviada. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el entendimiento de las Escrituras. Ahora ya tenemos honra y gloria para darle a Dios. Ya nos fue enviada honra y gloria, ahora nosotros se la tenemos que regresar por fe, en acciones de gracias. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos dice? Desde la magnífica gloria, coma, una voz que decía, desde los cielos, una voz que decía, esa voz que habla en revelación es Cristo Jesús, que nos está llegando a la conciencia, al Espíritu. Esa voz que nos dice, es Cristo Jesús. Y dice, este es mi Hijo amado. Nos está diciendo, esta revelación que les está llegando es Cristo Jesús. Es el Hijo amado de Dios, del cual tengo complacencia. Cuando ustedes regresan la palabra que están recibiendo en revelación y la regresan por fe, es la complacencia de Dios. Allí está el diezmo. Ese es el diezmo. Cuando regresa la sabiduría propia de Dios, que nos da a través de revelación, y nosotros por acciones de gracias, por fe y amor, la regresamos. Esa es lo que a Dios satisface, lo que a Dios complace. Ahora sí ya la entendieron, ¿verdad? Nada más tuvimos que quitar unas comas y poner otras en su lugar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, voy a borrar. Ya quedó claro lo que son diezmos. ¿Sí? Diezmo es lo que ustedes comparten por agradecimiento. Esto es por agradecimiento. Es por agradecimiento de la salvación del Espíritu. Porque ya saben que son salvos en espíritu. Dios, en forma de carne, atrapó al pecado en la carne para que nosotros seamos salvos en espíritu. Ahora vamos a ofrendas. Las ofrendas son acciones
¿Qué es una acción de gracia? ¿Qué significa gracia? Regalo. Gracia en el antiguo arameo significa regalo. Cuando ustedes hacen acciones, son obras de regalo. Y las obras de regalo se extienden tanto como predicar la palabra hasta hacer dádivas. Cuando nosotros nos encargamos de mantener la obra, de dar la palabra, manteniendo un templo, manteniendo los pagos del templo que son luz, agua, gas para la temperatura agradable, etc. Todo eso entra de lo que es ofrenda. Todo lo que quieran ustedes. No hay ofrenda sin sacrificio. Entiéndanlo esto, ¿eh? No hay ofrenda sin sacrificio. Van a decir, ¿por qué? Vamos a suponer, yo esta camisa, este saco. Yo digo, ya no lo quiero. Se lo voy a ofrendar a alguien. Ya no me puede, porque igual ya no lo quiero. Lo iba a tirar. Ah, es que se lo ofrendé a Luis. No, eso no es ofrenda. Eso no es ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay ningún sacrificio ahí. Igual lo iba a tirar. Si se lo lleva a él o se lo lleva a cualquier otro, no me importa. ¿Me explico? Es como cuando ustedes dicen, voy al restaurante. Ah, qué rico almorcé. Le hablo a mi hijo. Oye, hijo, ¿quieres que te lleve un platillo? ¿Qué es? Pues, está bien rico. Pero se lo estoy dando a alguien que está dentro de mi núcleo familiar, que es el amor que yo siento por él. No hay sacrificio, no es ofrenda. Es a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. No hay sacrificio. No hay ofrenda sin sacrificio. Si ustedes un día dicen, voy a ofrendar, ese cuate no lo conozco, esa persona que va pasando por ahí no lo conozco, pero su silla de ruedas se ve que no avanza, es más, hasta en algunos lados el metal se ve que está directo, ya no tiene ruedas. Y usted se acerca y le dona una silla que usted va a comprar, le va a costar un sacrificio. Y tiene para comprarla. Pero fíjense en esto, hay quienes tienen mucho dinero y desprenderse de poquito les cuesta trabajo. Ese sacrificio es ofrenda, aunque sea poquito. Ya es ofrenda. En la medida que el amor crece, el demonio de la avaricia sale. Y no se va a quedar pobre, nadie le va a ganar a Dios en el dar. Si usted da 5, Dios le va a regresar. ¿En qué forma X? Él tiene muchas formas. Su multiforma de ser va a abarcar todo. Entonces ustedes, si lo hacen por negocio, no es ofrenda. Es que a tal persona dio 1,000 pesos y le regresaron 100,000. Voy a hacer lo mismo. No es ofrenda cuando lo ven por negocio. ¿Sí? Aquí la cuestión es que cuando ustedes trabajan en obras, porque la fe sin obras, aquí el espíritu tiene fe, pero el alma no tiene fe. Vamos a 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok, obteniendo el fin de vuestra fe. La fe que es un fruto del espíritu es para la salvación del alma. ¿Sí? La fe es para la salvación del alma. Vamos allá a Santiago 2:17.
Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe que nos está diciendo Pedro, que el fin de la fe es para la salvación del alma. Si la fe no tiene acciones de gracias, no tiene obras, el alma no tiene salvación. Si no hay obras, no hay salvación para el alma. Si no hay acciones de gracia, el alma sigue igualita. La fe no actuó, la fe fue muerta en sí misma. Por eso, para que el alma reciba la salvación, el alma necesita obras. Por fe, fíjense, esta fe. Y estas acciones de gracias tienen que ser en amor. Si no hay amor, no pueden estar en Dios. En esto conocemos que estamos en Dios, en que actuamos en amor, dice Juan. El alma, para llegar a la salvación, para llegar al nuevo nacimiento, necesita de obras. Y gente se pregunta, ¿y por qué no tengo yo revelación? Pues porque no tiene amor. ¿Cuáles son sus obras? Es que sí tengo fe, todos tienen fe, todo espíritu que esté encarnado tiene fe, todos. Y las obras las tienen obras. Cada quien pregúntese a sí mismo, ¿tienen obras? Y si ven que no tienen obras, preocúpense por las obras que tienen que hacer. Ya diezmaron, sí, ya están predicando la palabra, ahora faltan las obras. Por eso la palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí no puede ser en lo natural esa palabra, no puede aplicar en lo natural. Aquellas personas que tienen a sus padres y madres correctamente se pueden confundir. Pero aquellos que ni siquiera conocieron a su padre y su madre los abandonó desde pequeños, ¿cómo los pueden honrar? No pueden aplicar. Hay mujeres que dejan a sus chiquillos recién nacidos. No puede aplicar la honra a padres así. Por eso es que no aplica en lo natural. La palabra de Dios no es para que aplique a la carne. La palabra de Dios es para que aplique al espíritu, en lo espiritual. ¿Qué significa padre? El que da la palabra. El que da la palabra es Dios, es el que nos manda la palabra a través de la revelación. Primero la palabra escrita, después para revelación por medio de la fe. Es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que nos llegue la segunda gracia, que es la revelación, que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, la honra al Padre es hacer el diezmo. Ahora, ¿qué es madre? Madre es la que da a luz. Madre, María, es la que dio a luz la palabra. Es la que dio a luz a Cristo Jesús. Madre es la que da a luz el conocimiento de Dios. Por eso dice Cristo, les dice a todos los que estaban con Él, he aquí mi madre. Cualquiera de los que estaban presentes puede ser madre. ¿Sí? Porque cualquiera de los que estaban presentes, al recibir la revelación, la va a dar más delante y va a dar luz a aquellos que le escuchen. He aquí mi madre. Eran muchas madres entonces, eran muchas las personas, eran 5,000 varones, mujeres y niños. Entonces eran 5,000, mínimo 5,000 varones que serían madres. He aquí mis hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque se hermanizan al ser obedientes a la misma palabra, que es la de Dios. Entonces, honrar a la madre es hacer acciones de gracia, actos para regalar, para que la congregación se mantenga, pero que salga de ustedes, de lo que sienten, de la conciencia de ustedes, que digan, nos está faltando esto, hay que reponerlo, hay que sustituirlo.
Creo que ya les quedó claro. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre es relativo al diezmo y ofrenda. Creo que por hoy es suficiente y vamos a dejar esto para el siguiente capítulo porque nos falta llegar a Malaquías. ¿Sí? Bien. Ok, si hay preguntas, pues